Jóvenes, muy buenos días con todos y todas. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan, por favor? Sí, se escucha, profesora. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan, chicos? ¿O no me escuchan? Sí, profesora. Ok, hija, gracias, muy amable. Bien, como cada una de las clases, yo no sé si están teniendo dificultad para ingresar a la plataforma o han ingresado bien ustedes. Vamos a esperar entonces que se vayan uniendo, pero ya son las 8 y vamos a iniciar nuestra clase preguntando pues lo que hicimos antes de la evaluación, ¿ok? Recordando un poco lo que hicimos antes de la evaluación voluntarios. Voluntarios. Si no hubiera voluntarios, yo comienzo a llamar a cada uno de ustedes. Bien, entonces vamos a llamar. Andrea Requejo. Andrea, ¿qué hicimos la clase anterior de la evaluación? Sí, profesor. A la clase Enciende tu cámara, hija. hicimos Enciende tu cámara, por favor. Sí, profesor. Hicimos sobre los pares craneales. Nos habló sobre los pares craneales y algunas enfermedades, que nos podrían dar de acuerdo a el número de par craneal. Por ejemplo, en el 3 era una lesión, sería alteración de la mirada, o sea, se desvía la mirada. Y así nos fue explicando también dónde o sea, en dónde iniciaba algunos pares craneales y sobre qué trataba. Ok, muy bien, estás ronquita. Abrígate, hija. Sí. Está haciendo bastante frío. Yo pensaba que yo era la única que tenía frío, pero ya vi que no. Muy bien, gracias, Andrea. Gracias, hija. César. En año que damos los pares craneales, si son sensitivos o motores, como el olfativo que es sensitivo, el óptico que es sensitivo también, el oculomotor que sí es motor, el patético es motor, el trigémino que es sensitivo. El abducen es motor, el fase es motor sensitivo. La combinación de los dos. Vestíbulo coclear. Sí, no me sé muy bien ese nombre. Vestíbulo coclear sensitivo. El coclear que es sensitivo también. El glosofaringeo. Glosofaringeo que es sensitivo. El nervio vago que es motor y sensitivo a los dos también.
el nervio accesorio, o también queda bueno, el motor me parece, y el hipogloso, que es el motor, creo. Ok, César. ¿Algo más que quieras agregar, César? No. Ok, muchas gracias, César, por tu participación. Yanela Vargas. Yanela Vargas. ¿Me puede escuchar, profesora? Sí, enciende tu cámara, por favor, Yanela. Ok, espérenme un momentito. Listo, ¿me puede ver? Listo, ya te veo. Yanela, dame los pares craneales y su función de cada uno de ellos. Bueno, los pares craneales se dividen en... Sin buscar en tu computadora, por favor. Solamente mirando la cámara. Ya, los pares craneales se dividen en 12. Empieza por el par craneal... no me acuerdo ahorita, profesora, una disculpa. ¿No te acuerdas de ninguno? Se dividen en 12, sería... espera un ratito. El olfatorio, no. El óptico, el oculomotor, el facial. Ok, Yanela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yanela. Muy bien. María Fernanda. María Fernanda Castro. Enciende tu cámara y tu micro, por favor. María Fernanda, la misma pregunta que Yanela, dame los pares craneales y su función. A ver, está el... No te escucho. Olfatorio. ¿Ahí me escuchan? Ya te escucho. ¿Olfatorio? Ok, está el olfatorio que se encarga del olfato. El óptico que se encarga de la visión. El patético que era de los músculos del ojo, del párpado, que era para de arriba abajo. El oculomotor, que era de los músculos de... No, a ver, no me confundí, creo. El patético. Gracias, María Fernanda. Ok, gracias, María Fernanda. Melissa. Melissa está en el baño. Nayeli. Sí, profesora. Enciende tu Prendo mi cámara, cámara. por favor. Sí. Ay. ¿Se me logra ver? No. Todavía no, hija. Ok.
Ahora, Ahora sí. Ya. Dime la misma pregunta, los pares craneales y la función de cada uno de ellos, los 12 el pares. olfatorio se encarga del olfato, luego sigue el óptico, que se encarga de la visión, el oculomotor, que se encarga del movimiento de los ojos, como los de... Ay, esa cosa, ¿cómo se llama? Del párpado. Después sigue el troclear, si no me equivoco, que se encarga de... Después sigue el trigénimo, que no me acuerdo. Creo que era Trigémino, mirar de reojo. trigémino, trigémino. Trigémino. Ujú. Mirar de reojo. Después del trigémino sigue el facial, que era de las expresiones faciales. Después del facial, el abductor creo que sigue, o el glosofaringio. Del glosofaringio sigue el coclear, que se encarga del equilibrio. Coclear o vestibular, que se encarga del equilibrio. Después sigue... Al último sé que es el hipogloso, que se encarga de los movimientos de la lengua. El glosofaringio, el hipogloso... Ok, Eso me Mariela, acuerdo, muchísimas profesora. gracias. Ya, hija. Yaneli, Yaneli, o Nayeli, Yaneli Vargas Yucra, Vargas Yucra. Chicos, estoy tomando intervención oral a todos hoy día, ¿ok? Que no es nada más lo que hemos visto en el examen parcial, en la evaluación anterior. Camila Paz, Sí, enciende tu profesora. cámara y tu micro. Ujú. Y ahora sí. ¿Se me puede escuchar? Sí, te veo y te puedo escuchar. Camila, dame la misma pregunta, dame todos los pares craneales y su función. Los pares craneales son 12 y en general sus funciones son el primero el olfatorio, que es el que se encarga del olfato, los impulsos olfatorios, el, el óptico, que es prácticamente todo lo que se encarga de impulsos visuales. El trigémino es parte de la sensibilidad de la cara. El facial, que se encarga de la lengua, el gusto y también de músculos faciales prácticamente. El espinal, que es los músculos del cuello. El oculomotor, que es los músculos oculomotores. Y el patético, que son también los músculos oculomotores, pero diferentes, no me acuerdo la función. Hasta ahí sé, profesora. Ok, gracias Camila. Ariana García. Buenos días, profesora. Hoy te cuento. ¿Cómo estás, hija? Si me pudieses dar, enciende tu cámara, por favor. Si me pudieses dar todos los pares craneales con su función. Son 12. Primero tenemos el olfatorio, y como su mismo nombre lo dice, es el olfato. El óptico, que es la visión. El motor ocular común es el párpado. Creo que es como mueve el párpado o algo así. El patético es cuando ayuda al glóbulo ocular. El trigémino son Trigémino, trigémino. Creo que son 3.
3 ramas, tiene 3 ramas. Sí, y el trigémino es Trigémino. motor y también es sensitivo, por lo que me acuerdo. Sería mixto. El abducen, no me acuerdo. Ok, gracias, Ayana. Frida Toledo. Sí, profesora, ahorita Enciende tu cámara, por favor, Frida. ¿Me puede, profesora? Me veo bien, hija. Cuéntame, dame los 12 pares craneales con su función. Ya. El olfatorio se encargaba del olfato, el óptico de la visión, el oculomotor del movimiento del ojo, el movimiento ocular, el troclear era el movimiento ocular, creo que del oblicuo superior, el trigémino la sensibilidad facial, el abducen era también del movimiento ocular, de recto lateral. El facial era de la gustación y también de la expresión facial. El vestíbulo coclear era de la audición. El vago era de la deglución. Y eso es lo que me acuerdo. Ok, gracias, Frida. Sebastián Flores, enciende tu cámara y tu micro, por favor. Sí, profesora. Sebastián, la misma pregunta, los 12 pares craneales con su función. Primero está el olfatorio, que es el que se encarga del olfato. El óptico, que es de la visión. El oculomotor, que se encarga del movimiento de arriba hacia abajo del párpado. El patético, que se encarga de el movimiento del párpado afuera y adentro. El trigémino, que se encarga de la masticación. La abducens, que se encarga del movimiento del párpado lado a lado. El facial, que es de las expresiones faciales. El auditivo, de la audición. Y no me acuerdo más. Ok, Sebastián, gracias, hijo. Alexis Martínez. Sí, se puede ver. Enciende tu cámara, por favor, hijo. Ahora sí se puede ver. Ahora ya te puedo ver, ya. Listo. Ya. Tenemos al olfatorio, que se encarga del olfato, como se dice. Tenemos al óptico, que se encarga de la visión. Tenemos al oculomotor, que se encarga de los movimientos de la pupila. Tenemos al patético o troclear, que se encarga de mover hacia arriba, hacia abajo. No me acuerdo qué era. Tenemos también el trigémino, que era motor y sensitivo. Se dividía en 3. Principalmente en la sensibilidad de la cara y en los músculos de la masticación. También tenemos al motor óculo externo, y también tenemos al facial, que se encarga de los movimientos de la lengua, y no me acuerdo más. Y hipogloso, creo que, sí, ya me acordé. El glosofaringe también es de la faringe, la sensibilidad de la faringe. Y también tenemos al espinal, que es... ahí me quedé. El espinal. Ok. Ivana Asencios. Sí, profesora, tomo mi cama.
¿Se logra ver? Todavía no. Ahora sí. Ya. Ya. Dime, por favor, los 12 pares craneales con su función. Ya. Primero está el olfatorio, que se encarga del olfato, el óptico, que es de la visión, el oculomotor, que es el encargado del párpado de arriba, el superior, el troclear, que es el de ver arriba, creo, y sí, el de ver, pues, como que de ver arriba. Luego el trigémino, que es de la sensibilidad de la cara y la masticación. Luego el trigémino, no, el patético es de, el trigémino es de la masticación ya. El abducens, que es de ver de reojo, el facial, que se encarga de las expresiones faciales, el vestíbulo coclear, que es de la audición y el equilibrio del cuerpo. Luego el glosofaringio, que se encarga de mover este músculo que era estilo faringio. Luego el vago, que es el que conecta el tronco cerebral con... ¿Qué otro nombre recibe el vago? El vago... perdón. Que es el que conecta el tronco cerebral con algunos órganos del cuerpo. Y luego el espinal, que es el que se encarga del músculo esternocleidomastoideo, y el hipogloso, que es el que se encarga de los músculos de la lengua. Okay. Gracias, Ivana. Kevin, Valentín. Buenos días, profesora. Enciende tu cámara, por favor, Kevin. Sí se puede ver, ¿no, profesora? Sí, te veo, hijo. Dame la función del espinal. El movimiento del cuello. Del hipogloso. Movimiento de la lengua. Si no estoy seguro, si no estoy mal. Ok, ¿me puedes mencionar los 12 pares, por favor, Kevin? Olfativo, óptico, óculo. ¿Con sus funciones? Sí, con sus funciones. Olfativo, el olfato, el óptico, la visión, oculomotor, movimientos oculares, troclear, movimiento del ojo hacia arriba y hacia abajo, el trigémino, la masticación, el abductor, no recuerdo, el facial es el movimiento de los músculos de la cara, el auditivo, la audición, el glosofaringio y el vago, la deglución y el habla, así como el reflejo del vómito, el espinal, girar el cuello, y el hipogloso, movimientos de la lengua. Ok. Gracias, Kevin. Camila Mel. Sí, profesora, un momento. Voy a... Sí, Melissa, acabo de ver el mensaje que me acaba de enviar. Profesora, voy a refrescar mi página porque creo que no me deja. En un momento. Yaneli. Ok, gracias, Camila. Yaneli. Sí, Enciende tu cámara, por favor. No te escucho, Yaneli, ni te veo. Profesora, ya refresqué mi cámara. No sé si puedo. Tu cámara, por favor. Mía, de Camila o de Yaneli. Ya refresqué ya mi página. A ver, tú, Camila. Vamos a dejar a Yaneli un ratito y vamos con Camila. Enciende tu cámara. Ya, profesora, buenos días. ¿Me pueden ver? No te veo. Por favor, tu rostro ponlo bien frente a la cámara porque no veo tu rostro casi.
A ver. Creo que tienes que mover un poquito el monitor o alejarte un poquito tú para que se vea tu rostro. A ver, un momento. ¿Ahí? Ahí. Bien, Camila, dame los 12 pares craneales con su función. Yo me recuerdo el accesorio, el rosafaringio, el del vago, el óptico, el del facial, el trigémino, el abducen, el troclear, al igual que el vestibular. El accesorio pues va a permitir los movimientos de la cabeza, el hipogloso va a permitir el de la deglución y el habla, el óptico pues va a hacer que los axones den impulsos nerviosos hacia el olfato, el óptico al igual que va a dar los axones de impulsos nerviosos hacia la visión. El facial pues se encarga de las expresiones faciales, al igual que el habla, el glosofaringio que se va a encargar de que los músculos posterior de la lengua y eso es lo que más recuerdo, profesora. Ok, gracias, Camila. Melissa, enciende tu cámara, por favor, y tu micro. Un momento, profesor. ¿Se me ve? Camila, dime los 12 pares craneales con su función. No me acuerdo todos, pero sé que primero está el olfativo, que lleva la información de los olores al cerebro. También está el óptico, que lleva la información visual, el oculomotor. Sé que el oculomotor y el patético tienen que ver con el movimiento ocular. Exactamente no me acuerdo cómo. Está el trigésimo, que es de la sensibilidad del rostro. Trigémino. El abducen. Trigémino. Que es el... No es trigémino, sino es trigémino. Trigémino. Ok. El facial, que es de los músculos del rostro y tiene que ver con la lengua. Y está el hipogloso, que eran específicamente ya los músculos de la lengua. Y no me acuerdo más. Ok, gracias, Melissa. Y Anneli, ahora sí, enciende tu cámara, por favor, y tu micro. ¿Me escucha, profesora? Profesora, ¿me escucha? No te veo. Te escucho, pero no te veo. No puedo prender mi cámara, profesora. Estoy intentando refrescar la página, no me deja. Ok. ¿Cuál es la función del hipogloso? Movimiento de la lengua. Ok, gracias, Yaneli. Madeleine, que acaba de incorporarse. Enciende tu cámara, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Te dormiste el día de hoy o no has podido entrar por la plataforma? ¿Qué pasó? Sí, mis. Porque debes estar muy temprano, siempre. Ya. Enciende tu cámara, por favor, hija. Ya estoy. ¿Me ve? Ok, te veo. Yaneli, dime lo siguiente. Madeleine. ¿Cuáles son los 12 pares craneales? Perdón, Madeleine. Dame los 12 pares craneales y su función. El olfatorio, cuya función es sensitiva. El óptico, que se encarga de la visión. El oculomotor se encarga de elevar el párpado superior
El troclear, bueno, el troclear nos hace ver hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro del ojo. El trigémino se encarga de las sensaciones de la mandíbula. Sí. El abducens se encarga del movimiento ocular hacia afuera. El facial, bueno, de la expresión facial y también del sentido del gusto. El vestibulococlear se encarga del equilibrio y el sentido del oído. El glosofaringio se encarga del sentido del gusto. El vago se encarga de la respiración, de la digestión y de la circulación. El espinal o accesorio del vago se encarga de los movimientos del cuello. El hipogloso de los movimientos de la lengua. Y sí. Bueno, eso es todo lo que sé. Okay. ¿Sí me escucha? Bien, muchas. ¿Ah? ¿Sí me escucha? ¿Sí, no? Te escucho. Bien, chicos, miren, vean. Estoy viendo que la gran mayoría de ustedes no saben los pares craneales y menos la función. Entonces, en este momento yo les voy a poner la pizarra. Van a poner los pares craneales, la función, el origen real, el origen aparente, y hasta que no sepan eso, no vamos a seguir pasando al próximo capítulo, porque no puede ser. Ustedes ya están en neuroanatomía, esto deberían de saberlo como si fuera su nombre. Entonces, vamos a repasar y luego vamos a hacer lo que corresponde a cerebelo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo acá. Van a tener para escribir en la pizarra y luego voy a hacer un sondeo. ¿Ok? Que me permite realmente, y voy a llamarlos oral nuevamente. Entonces, el grupo número 1 se va a encargar de hacer los 6 primeros pares. Y el grupo número 2 va a hacer los 6 siguientes. ¿Ok? Entonces, el grupo número 1 va a estar conformado desde Alexis hasta Frida. ¿Ok? Y el número 2 va a estar desde Yanela hasta Sebastián. Entonces ponen sus nombres en la parte superior y comienzan a hacer los 12 pares craneales con su función, su origen real y su origen aparente. Pueden comenzar, chicos. Profesora, la Dígame. pizarra está. No, sino que no se podía escribir. Ya pueden escribir, sí, ya tienen la función para escribir, Andrea. ¿Alguna otra pregunta, hija? Andrea. No, profesora, solamente era eso. Ya, hija, está bien. Jóvenes, ¿no es más fácil hacer un cuadro como una matriz, colocar los nervios, o sea, el nombre del nervio, la función, origen real y origen aparente? ¿No es más fácil así? En celdas hacen una cuadrícula y ahí sí, así colocan. Se ve más ordenado y es más fácil para que ustedes estudien.
Listo, ok. Bien, entonces espero que esto quede fijo. Esto va a volver a entrar en el próximo examen, porque me parece que es importante que ustedes conozcan esto y que no se puedan olvidar. La semana anterior también estuvimos hablando nosotros acerca de todo lo que era el cerebelo, las capas, ¿no? ¿Quién me puede decir cuáles eran las capas que habíamos hablado en la clase anterior a la evaluación? Voluntarios. No habíamos hablado de las capas de Purkinje, ¿se acuerdan? ¿O no? De la capa granulocítica. ¿Qué me dice Alexis? ¿Se acuerda? De la corteza cerebelosa, la capa granulosa, la capa Purkinje, la capa molecular. Ok. Esos son las tres capas de la corteza cerebelosa. Exacto. Muy bien. ¿Y qué células, qué tipo de células encontrábamos en esas capas? En la capa granulosa, células granulosas con poco contenido de citoplasma. En la capa molecular, células estrelladas y en cesta. La capa Purkinje, ahí se encuentran las células en forma de frasco. Muy bien. Ok, entonces teníamos las Alexis. Sigue Sebastián, luego Alexis. Sí, disculpe profesor, no puedo prender mi micro. Ok, hijo. Sí. Bueno, ya hablamos sí, te escucho. De las tres capas, ¿verdad? De la de Purkinje, granulosa y las moleculares. Exacto. Ya. Bueno, en la Purkinje las células eran en frasco y se dirigían a la capa molecular. Por lo que recuerdo, el axón nace de la célula de Purkinje y atravesaba la capa granulosa. En la capa granulosa tenía células pequeñas y tenía un escaso contenido de citoplasma. Y esta es la capa más profunda y es una de las más importantes. Y también tenemos a las capas moleculares, que, bueno, esta divide en tres, ¿no? Que era la célula estrellada, la Golgi, granulosa, incesta y Purkinje. En la incesta, profesora, me faltó un poco de información. ¿Podría darme un poquito más de detalle de eso? Ok, ahorita les voy a dar. Ok, nosotros hemos hablado acerca de todas estas capas, ¿no es cierto? Hemos hablado que la capa granulosa es la capa más abundante de todas las capas. Sus dendritas van a terminar en un glomérulo cerebeloso, ¿ok? Y sus axones van a ascender hacia la capa molecular, donde obviamente se van a bifurcar en forma de T, formando las fibras paralelas, ¿no? Y estas hacen ya sinapsis con las células de Purkinje posteriormente, ¿no? Además, también van a haber células intrínsecas dentro de la capa molecular. Otro tipo de células que vamos a encontrar en esta capa va a ser la Golgi de tipo 2, ¿no? Y vamos a encontrar que esta es una interneurona que inhibe a la corteza cerebelosa, ¿ok? Entonces va a tener su soma mayor que las células granulocíticas y suelen encontrarse en las capas próximas de las células de Purkinje. Además, las dendritas se van a ramificar en todas las capas de las células de Purkinje, ¿ok? Esas dendritas se extienden principalmente hacia la capa molecular. Y el axón se ramifica en la capa granulosa. En cuanto al glomérulo cerebeloso, decimos que se encuentra en la capa granulosa y está formado pues por una roseta de fibras. ¿Y qué tipo de fibras? Fibras musgosas, ¿no? Las dendritas granulosas, los axones de las células del Golgi tipo 2 y están recubiertos por una lámina glial, ¿no? De glía. Así como nosotros hemos hablado de estas células, ¿no es cierto?, de estas capas,
nosotros también vamos a decir que filogenéticamente hablando, se hace un estudio del cerebelo y se considera a nivel evolutivo a lo largo del tiempo como este ha ido cambiando. La estructura más antigua de la más antigua hacia la más nueva, diríamos que tenemos un arquicerebro, y ese arquicerebro es el flóculo nódulo, el paleocerebro, que sería el óvulo anterior, y la úvula y la pirámide, y el neocerebro, que sería el óvulo posterior sin úvula y sin pirámide, ¿no? Entonces, si ustedes observan un gráfico, vamos a tener el arqueocerebro, que sería el flóculo nódulo, el paleocerebro, que sería el anterior, la úvula y la pirámide, y el neocerebro, que sería el óvulo posterior, obviamente no contando ni con la úvula ni con la pirámide. ¿Okay? Muy bien. Cuando nosotros hacemos un estudio fisiológico del cerebro, la corteza cerebelosa, que tiene 3 zonas profundas, ¿no?, bien definidas, vamos a ver que se clasifican en circuitos cerebelosos. Entonces, tenemos ahí el cerebro cerebeloso, perdón, el cerebro cerebelo, el espino cerebelo y el vestíbulo cerebelo. En el cerebro cerebelo vamos a tener la parte lateral del hemisferio cerebeloso. Y ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber el control automático de los movimientos voluntarios y semivoluntarios. En el espino cerebelo vamos a encontrar el vermis y el paravermis, encargado de mantener el tono postural, es decir, estar erguidos. El vestíbulo cerebelo está constituido pues, por el flóculo nodular, cuya función es el control del equilibrio. Entonces vamos a ver aquí en las diapositivas que ustedes pueden observar acá. Vamos a subir. Aquí. ¿Dónde se pasó el logro de la clase? Entonces tenemos, miren, aquí vamos a tener el vermis, vamos a tener los pedúnculos cerebrales, los hemisferios cerebelosos, el flóculo, todo esto, el surco horizontal, los hemisferios cerebelosos, el nódulo, el vermis, y todo esto está el paravermis. Entonces, el arquicerebro está el flóculo nódulo, el paleocerebelo, esta era la zona vermiana y paravermiana, o sea, esta parte de acá, ¿no? Y el neocerebelo, que estará pues el cerebro cerebelos. Entonces, nosotros vamos observando. ¿Bien la diapositiva, chicos? Sí se ve, Miss. Yo no veo, yo veo todo en blanco. Yo no sé si es mi internet está equivalente y no sé. No veo nada de lo que les quiero mostrar. Bueno, voy a seguir hablando porque no veo absolutamente nada en este momento. Salió la imagen para ustedes, pero para mí no. Entonces, como les decía, pues si hacemos un corte, tenemos un estudio evolutivo, tenemos esas 3 zonas, y si hacemos un estudio fisiológico, tenemos el cerebro cerebelo, el espino cerebelo y el vestíbulo cerebelo, ¿cierto? El cerebro cerebelo, donde se encuentra el hemisferio cerebeloso, que va a realizar el control automático de los movimientos voluntarios y semivoluntarios. En el espino cerebelo vamos a encontrar, está representado por el vermis y por el paravermis, encargado del tono postural, y el vestíbulo cerebelo, que está pues constituido por el óvulo flóculo nodular, cuya función va a representar básicamente el equilibrio, ¿no? En la corteza cerebelosa nosotros tenemos las 3 capas, y estas ya las hemos descrito, ¿cierto? Entonces, en la capa molecular vamos a encontrar las células son interneuronas GABAérgicas, lo que quiere decir que liberan la sustancia de... Se lo escucha entrecortado. Ay. Soy yo, es mi internet. No, Miss, es internet.
Yo creo que es en internet, chicos. Voy a volverme a conectar, ¿ya? A ver, chicos, ¿ahora se me escucha mejor? Ahora sí, Miss. Ya. Entonces no voy a encender mi cámara básicamente por la cuestión del internet. Entonces voy a volver a repetir lo que había yo comentado en un inicio, ¿ya? Esto sí escucharon, ¿no? Esta parte de este gráfico escucharon, no hace mal si lo repito. Ya nosotros habíamos visto anteriormente el cerebelo y desde un punto de vista evolutivo decimos que está dividido en arquicerebelo, en paleocerebelo, en neocerebelo. Si es un arquiocerebelo, estamos hablando del fóculo nódulo. Si es un paleocerebelo, estaremos hablando de la zona verniana y paraverniana. Y si es un neocerebelo, estaríamos hablando del cerebro cerebeloso. Entonces la zona paraverniana y verniana es esta de acá, donde se encuentra el vermis. La zona flóculo nodular está acá, ¿no? Y obviamente el cerebro cerebeloso es todo esto, la parte nueva. Entonces tenemos estructuras en el cerebelo que son los 3 pedúnculos. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 pedúnculos que habíamos visto en la clase anterior a la evaluación? ¿Cuáles eran los 3 pedúnculos? Perfecto. Entonces, nosotros ahora hemos hablado acerca del arquicerebro, del paleocerebro y del neocerebelo. ¿Ok? Arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Entonces vamos a tener unos circuitos, el vestíbulo cerebelo, el espinocerebelo y el cerebro cerebelo. Pero antes de esto, yo quería hablar un poquito acerca de todo lo que implica pues cada una de estas zonas. El cerebro cerebelo va a corresponder al hemisferio cerebeloso y es el que va a tener el control automático de los movimientos voluntarios y semivoluntarios. El espinocerebelo está constituido por el vermis, esa zona que les he mostrado, el vermis y el paravermis, y va a mantener el tono postural. Y el vestíbulo cerebelo va a constituir el lóbulo flóculo nodular, que ustedes ya han visto, cuya función es el control del equilibrio. Habíamos descrito las 3 capas. Dentro de la corteza cerebelosa, esas 3 capas que hemos mencionado antes, ¿no es cierto? Tenemos la capa molecular, donde se encuentran las células encestas y esas células estriadas que bien mencionó Kevin, y son interneuronas GABAérgicas, lo que quiere decir que van a liberar un neurotransmisor muy conocido por ustedes que se llama GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Y ese transmisor va a inhibir a sus neuronas de destino. Llegan estos a las distintas estructuras de la capa molecular y en las células de Purkinje es donde van a hacer la sinapsis. En la capa de las células de Purkinje, estas células llegan ¿a dónde? A los núcleos cerebelosos a través de las fibras cerebelosas corticales. Estas tienen origen en todas las áreas de la corteza, mientras que las que proyectan hacia los núcleos vestibulares solo nacen de los sectores del vermis y del lóbulo flóculo nodular. Entonces, las células de Purkinje van a utilizar ese GABA, que es el neurotransmisor, y van a inhibir a las neuronas de los núcleos cerebelosos y vestibulares. Y estas son las únicas neuronas eferentes de la corteza cerebelosa. ¿Hasta ahí está entendiéndose? No los escucho. Sí, no los escucho. ¿Me escuchan a mí o no? Entonces vuelvo a repetir, las células de Purkinje van a utilizar el GABA, que es el neurotransmisor,
y ese neurotransmisor va a inhibir a las neuronas de los núcleos cerebelosos y vestibulares. Estas son las únicas neuronas eferentes de la corteza cerebelosa. En la capa granulosa, las células de Golgi de tipo 2 es una interneurona GABAérgica, cuya acción es inhibitoria en la corteza cerebelosa. Las células que se encuentran en la zona granulosa utilizan el glutamato o aspartato como neurotransmisor. Entonces, tienen una acción excitatoria sobre las células. Entonces ya vamos hablando de dos neurotransmisores, el GABA y del glutamato, ¿no? Entonces, estas células de la granulosa son las únicas neuronas de la corteza cerebelosa que van a provocar respuesta excitatoria a diferencia del resto de células que son inhibitorias, ¿ok? Entonces, estas que utilizan pues el glutamato o aspartato como neurotransmisor van a ejercer una función excitatoria sobre las células, ¿no? Excitatorias. Hasta ahí están entendiendo, chicos. Sí, Miss. Listo. Entonces, miren, nosotros vamos a tener que, de acuerdo a la filogenia, tenemos el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. El circuito es el vestíbulo cerebelo. En cuanto al arquicerebelo, en el paleocerebelo tenemos el espinocerebelo y en el neocerebelo tenemos el cerebro cerebelo. ¿Dónde se localiza? El arquicerebelo se localiza en el flóculo nodular o flóculo-nódulo, el paleocerebelo se localiza en el vérnice o en el paravernis y el neocerebelo se localiza en los hemisferios. ¿Qué núcleos van a estar interviniendo aquí en el arquicerebelo? En el flóculo, el núcleo del fastigio, en el paleocerebelo, el globoso, el emboliforme, que ustedes ya lo han visto, y en el neocerebelo, el dentado. ¿Cuál es la función del arquicerebelo? El equilibrio. ¿Cuál es la función del paleocerebelo? El tono postural. ¿Cuál es la función del neocerebelo? El control y la adaptación motora. Más resumido que esto, no van a encontrar. ¿Ok? Y eso es lo que yo les decía antes. Ustedes podían haber puesto el par craneal, la función, origen real y origen aparente. Pero parece que no me entendieron la idea. Entonces ahora con este cuadrito es más fácil estudiar para ustedes. ¿Les parece, no? No sé si comparten la idea conmigo. Sí, entonces, más ordenados. Ahí, claro, ahí pueden hacer otra columna ustedes y colocar, por ejemplo, los neurotransmisores, ¿no? Entonces pueden poner el GABA y pueden poner el glutamato o aspartato, ¿no? Como un neurotransmisor. Entonces ya saben que en la capa Golgi de tipo 2 vamos a encontrar una interneurona GABAérgica que va a tener una acción inhibitoria en la corteza cerebelosa, donde las células granulosas, pues como el glutamato y el aspartato, actúan como un neurotransmisor y van a ejercer una función excitatoria, ¿no? Excitatoria. Las células granulosas son las únicas neuronas que están en la corteza cerebral y cuya activación van a provocar una respuesta excitatoria, mientras que las otras eran inhibitorias, ¿no? El GABA eran inhibitorias, ¿no? ¿Y a quienes involucraron? A los núcleos cerebelosos y a los núcleos vestibulares. Entonces vamos ya un poco ordenando. Si nosotros hablamos de las aferencias cerebelosas, entonces vamos a hablar de los pedúnculos cerebelosos que hemos mencionado anteriormente. Voy a hablar acerca del pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces habíamos hablado nosotros de fibras trepadoras, habíamos hablado nosotros en las clases pasadas de fibras musgosas y de las aferencias. Si nos referimos a las fibras trepadoras, entonces vamos a decir que estas se originan en la oliva inferior contralateral, ¿no es cierto? Y esta oliva inferior contralateral recibe información periférica ¿de quién? De la médula, ¿no? Y también de la corteza motora a través de los núcleos pontinos, que ustedes ya conocen. Entonces, esas fibras trepadoras van a terminar directamente en la célula de Purkinje. ¿Y qué van a provocar cuando terminan en la célula de Purkinje?
van a provocar espigas complejas o potenciales de acción complejo. Y esta fibra se relaciona con el aprendizaje motor. Esto es muy importante porque ustedes van a ver esto cuando lleven psicología educativa. ¿Ok? Entonces, las fibras trepadoras van a terminar directamente en las células de Purkinje, provocando, ¿qué cosa? Espigas complejas que van a dar como consecuencia un potencial de acción, y finalmente estas fibras se relacionan con el aprendizaje motor. ¿Ok? Y si nosotros hablamos de las fibras musgosas, estas van a corresponder pues al resto de las aferencias, que pueden ser central y periférica, de la corteza cerebelosa. ¿Dónde se originan? En los somas de las células de los núcleos cerebelosos. Y también hay una serie de núcleos que provienen de la protuberancia, del bulbo, de la médula espinal. Esas aferencias, ¿dónde van a terminar? Van a terminar en las dendritas de las células granulosas. ¿Y qué van a formar? Van a formar una vía indirecta hacia las células de Purkinje. Entonces, estas fibras musgosas que producen las espigas simples o potenciales de acción, simples, tienen en sus terminaciones unos ensanchamientos a forma de rosetas y van a formar el centro del glomérulo cerebeloso que había mencionado yo anteriormente. Entonces, por eso las fibras musgosas son importantes. Y si nosotros hablamos de las aferencias, entonces vamos a decir que se originan en el locus coeruleus y en el núcleo del rapé. Ambas son inhibitorias. ¿Ok? Entonces hay cosas importantes que destacar. Nosotros habíamos visto en figuras anteriores, que ahorita les voy a subir, el flóculo nodular se proyecta a los núcleos vestibulares, ¿no? Y forma el circuito vestíbulo cerebeloso. Y la función de este circuito es el mantener la postura y el equilibrio. Entonces el flóculo nodular, anoten ahí, que va a mantener la postura y el equilibrio. Está en su cuadrito también. Entonces, va a proyectar a los núcleos vestibulares. El verdis proyecta el núcleo del fastigio, como está en el cuadrito, y también a la porción intermedia del cerebeloso, al núcleo interpósito. Ambos sectores van a formar el circuito espinocerebeloso, cuya función es regular el tono muscular. Filogenéticamente correspondería aquí al paleocerebelo, como ustedes pueden observar en el cuadro. ¿Me escuchan o no me escuchan? Acá está, ¿ve? El tono postural y el paleocerebelo. Aquí está el equilibrio y el arqueocerebelo con el flóculo nodular. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí. Listo. Entonces, filogenéticamente hablando, ese neocerebelo o cerebro-cerebelo es muy importante, ¿no? Y el paleocerebelo o espinocerebelo también es importante, y obviamente el arqueocerebelo o vestíbulo cerebelo es mucho más importante. Entonces, la porción lateral del hemisferio se proyecta al núcleo dentado y forma parte del circuito cerebelo-cerebro, cuya función es la coordinación o actividad motora o memoria motora. Filogenéticamente es el más nuevo, o el neocerebelo, ¿no? El neocerebeloso. ¿Hasta ahí entendido, chicos? ¿O mucha información? Miss, ¿puede repetir el neocerebelo, por favor? Sí, claro. Todo lo que yo les acabo de mencionar, chicos, está acá. Todo, miren. El neocerebelo está relacionado con el núcleo dentado y su función es el control y la adaptación motora. El paleocerebelo está relacionado, localizado con el vermis y el paravermis, presenta el núcleo globóseo embeliforme y está relacionado con la postura, con el tono postural. Y el arqueocerebelo está localizado en el flóculo nodular, ¿con quién? Con el núcleo fastigio, y va a dar el equilibrio como consecuencia de todo lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué querías que repita, hija? Ya, no, ya está, Miss.
¿Sí? Ya, ahora es importante lo siguiente. Vamos a definir, yo les he mencionado, qué es un potencial de acción. Entonces vamos a definir los siguientes términos: potencial de acción, neurotransmisor y sinapsis. ¿Ok? Entonces sinapsis ya ustedes lo conocen, lo hemos visto desde el ciclo pasado, pero potencial de acción es un término relativamente nuevo. Entonces el potencial de acción, ¿qué cosa es? Es una descarga eléctrica, y esa descarga eléctrica es transitoria, que se produce media vez que se ha alcanzado un límite, ¿no? A ese límite se le llama umbral, y esta va a ir a lo largo de todo el axón como si fuera una onda de amplitud constante. Entonces, se origina por las células con capacidad de excitabilidad, como son las neuronas o las fibras musculares. Segundo término, el neurotransmisor. El neurotransmisor, como ustedes bien saben, es una sustancia bioquímica que va a actuar como mediador en la sinapsis química, ¿no es cierto? Y se sintetiza y es liberado por una neurona presináptica en el espacio sináptico para que ésta interactúe, o sea, se excite o se inhiba con un receptor específico. La sinapsis, pues, es el sitio de unión de dos neuronas, o entre dos neuronas, su receptor y su efector, que va a constar de un terminal presináptico, y en ese espacio sináptico hay justamente la sinapsis de tipo químicas, eléctricas o mixtas, ¿cierto? Entonces, todo eso vamos a nosotros a referirnos con esos términos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la corteza molecular, ¿no? Yo les había dicho que estaba constituida por 3 capas. La capa molecular, o también llamada superficial, y está representada por las células en cesta, que son internas, las células estrelladas, que son externas, ¿no? Las dendritas o las células de Purkinje y las Golgi de tipo 2. Hay fibras paralelas, que son axones transversales, de estas células granulosas y de las fibras trepadoras. En la capa de Purkinje ya tenemos las células de Golgi tipo 1 o de Purkinje, y estas son grandes, en forma de botella, dispuestas en una sola hilera, como ustedes han visto en el gráfico, en la parte central, en la unión de las capas granulosas y molecular, y las dendritas de estas células se van a ramificar en la capa molecular. Su axón, entonces, atraviesa la capa granulosa y hace sinapsis con los núcleos cerebelosos y los tubulares, ¿no? Las células de Purkinje son un elemento que están girando alrededor de la organización de la corteza cerebelosa y son las únicas neuronas eferentes de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, la capa granulosa es la más profunda, está formada por células granulosas, células de Golgi tipo 2, fibras musgosas, glomérulos sinápticos, y esta capa es atravesada por las fibras trepadoras que se van hacia la capa molecular, y sus axones de estas células de Purkinje salen de la corteza cerebelosa. Las células granulosas son muy abundantes en esta capa. Sus dendritas terminan en el glomérulo cerebeloso y sus axones van hacia la capa molecular, donde se bifurcan en forma de T, formando fibras paralelas. ¿A quién? Al eje longitudinal de la lámina. Y esto hace que se dé el proceso de sinapsis con las células de Purkinje, siendo que además estas células son intrínsecas en la capa molecular. También tenemos las células de Golgi tipo 2, que es una interneurona inhibitoria de la corteza cerebelosa y que su soma es mayor que al de las células granulosas y suelen encontrarse próximas a las células de Purkinje. Las dendritas se van a ramificar en las capas y se extienden hacia la capa molecular, ¿no? Entonces, hemos detallado un poco más acerca de las capas y de las células. Y este cuadrito que a mí me parece sumamente importante, ¿no? Bien, el sistema vestibular.
El sistema vestibular va a actuar porque es un conjunto de estructuras sensoriales que mantienen el equilibrio, ¿ok? Y va a actuar junto con el sistema visual y con las terminaciones propioceptivas. Entonces, estas se van a iniciar ¿en dónde? En el oído interno, y presenta tres partes: la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Cuando hablamos del vestíbulo, ya hemos mencionado varias veces las dos estructuras, sáculo y utrículo, que son órganos otólicos, órganos que permiten que nosotros estemos escuchando ahora, ¿no? Y entonces el arqueo cerebelo, que ya les había mencionado, está explicado en esta diapositiva, ¿no? Y déjenme ver una cosita. Acá está. Entonces, miren, tenemos el vermis superior, donde voy a encontrar el lóbulo central, el culmen, el declive y el fondo, ¿ok? Tenemos la escotadura cerebelosa aquí, y acá tenemos el lóbulo superior, ¿no? El lóbulo medio, acá, y el lobulillo semilunar. Tenemos aquí el surco horizontal y el lobulillo semilunar inferior. Tenemos el surco primario, ¿no? Y aquí. Ay, perdón. Y aquí estamos viendo el lóbulo central. Gracias, hija. Tenemos aquí el vermis superior, que está constituido por la lígula y por el lóbulo central. Tenemos los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, y tenemos el lóbulo anterior. Tenemos el flóculo acá, todo está en azul. Tenemos el surco poslateral, aquí en verde. Tenemos el surco retroamigdalino, todo esto de acá. Tenemos aquí a la amígdala, al lobulillo digástrico. Tenemos el surco secundario. Tenemos acá el surco horizontal, el lobulillo semilunar, el surco piramidal. Tenemos aquí el túber, la pirámide, la úvula y el lóbulo. Y todos estos son el vermis inferior con la escotadura cerebelosa posterior. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? No los escucho. Sí, solo hay que ordenar ciertas ideas. Claro, lo que pasa es que todo esto viene en correlación de lo que ya hemos visto anteriormente, de las capas, ¿no? Y tienen que tener gráficamente estos gráficos. Yo se los voy a colgar ahorita en la aula virtual para que ustedes tengan estos gráficos y se puedan ayudar al momento de estudiar, ¿ok? Luego vamos a ver un video en la parte práctica que es muy simpático y les permite entender un poco más ya toda esta parte, ¿no? Viendo el cerebro en diferentes posiciones, ¿ok? ¿Hasta ahí entendido? ¿O alguna duda tienen? No los escucho y no los veo ni siquiera por chat. ¿Qué me dice Andrea, Ariana, Camila, César, Frida, Yanela, Kevin, Adelén, María Fernanda, Melissa? Todo bien, profesora, Sebastián? solamente falta aprendernos un poquito las imágenes. ¿Qué me dice Frida? No le escucho a Frida. ¿Qué me dice Frida? Todo claro. ¿Y por qué no alza su micro? ¿Qué me dice Kevin, Valentín? Ok. Kevin Valentín. Está claro, profesora. Sí, ¿qué me dice Sebastián? Solo tengo que revisar conceptos.
y tengo que repasar porque se está complicado. Claro, tienen que repasar. Miren, ve, en neuroanatomía nada pueden dejar de repasar, porque uno se relaciona con el otro. Entonces, si ustedes no se ubican bien con un concepto, tenemos que tener cuidado. Vamos a pasar al aula, a la siguiente aula, porque ya me dice Ariana que la plataforma nos está sacando literalmente. ¿Ya? Entonces, como son 9:40 exacto, tenemos que pasar a la otra aula. Entonces nos vemos en el otro aula, chicos, ¿sí?